¿Alguna vez te has preguntado cómo los antiguos egipcios lograron mover bloques de granito masivos que hoy serían imposibles de levantar? Desde Eles cajas del Serapeum hasta las antiguas pirámides. En este video, exploraremos el enigma que desafía todo lo que sabemos sobre la tecnología antigua y te contamos por qué es tan importante. Número 8. Talladas en bloques gigantes de granito. Las cajas de granito del Serapeum se encuentran a kilómetros de túneles subterráneos, con esquinas de 90 grados notablemente perfectas en las cajas. Los artesanos antiguos lograron garantizar una geometría precisa de las paredes dentro de las cajas, incluso a 3 metros de distancia. Las matemáticas involucradas en la construcción de esta caja son nada menos que fenomenales. Según cálculos modernos y detallados, las dimensiones difieren en miles de pulgadas, una desviación insignificante, casi imposible de recrear. ¿Cómo lograron exactamente los antiguos egipcios, equipados con herramientas de hierro, bronce y cobre, lograr este nivel de precisión? ¿Y cuál es el verdadero significado histórico del Serapeum de Saqqara? Las teorías tradicionales de los arqueólogos convencionales están plagadas de agujeros de trama tan grandes como las grandes pirámides. Los egiptólogos convencionales siguen una metodología específica para datar las estructuras antiguas, fundamentándose principalmente en la presencia de grabados o inscripciones jeroglíficas. En el caso particular del Serapeum, la datación oficial se deriva de una serie de inscripciones y marcas encontradas en algunas de las cajas, las cuales presentan características notablemente rudimentarias. Basándose en el análisis de estos grabados, los egiptólogos han establecido una fecha aproximada del año 3000 a.C. para la construcción del complejo. Sin embargo, esta datación presenta varias inconsistencias significativas que merecen un análisis más profundo. En primer lugar, los jeroglíficos hallados en estas cajas seleccionadas del Serapeum exhiben una calidad notablemente inferior y una ejecución amateur que contrasta dramáticamente con el extraordinario acabado espejado de las superficies originales. La presencia de numerosos microrrasguños y marcas irregulares evidencia el uso de cinceles sobre la superficie del granito durante el proceso de grabado, sugiriendo una técnica considerablemente menos sofisticada que la empleada en la construcción inicial de las cajas. Esta disparidad técnica plantea una paradoja fascinante. ¿Cómo es posible que los mismos artesanos capaces de crear estas obras maestras de ingeniería, con sus superficies pulidas a la perfección y su precisión geométrica extraordinaria, produjeran inscripciones de una calidad tan evidentemente inferior? La incongruencia entre la sofisticación técnica de las cajas y la tosquedad de las inscripciones sugiere una posibilidad intrigante. ¿Podrían estas estructuras megalíticas haber sido construidas en una era diferente y posteriormente modificadas por una civilización distinta? Esta hipótesis cobra especial relevancia cuando consideramos el enigma fundamental que rodea su construcción. Independientemente de la época en que fueron creadas, ¿cómo pudieron los antiguos constructores, empleando únicamente fuerza muscular humana, ejecutar una obra arquitectónica de tal complejidad y precisión? Las investigaciones recientes han añadido nuevas capas de misterio a este enigma arqueológico. Un descubrimiento particularmente revelador concierne al origen del material utilizado. Según análisis geológicos detallados realizados por científicos y arqueólogos contemporáneos, el tipo específico de granito empleado en la construcción de varias cajas del Serapeum no se encuentra en las canteras locales de Saqqara. Los estudios han determinado que la mayoría de los bloques de granito utilizados en estas estructuras monumentales fueron extraídos de canteras ubicadas en las regiones más remotas del desierto oriental de Egipto, añadiendo así una nueva dimensión al ya complejo rompecabezas de su construcción. Número 7. Sin ríos que conecten el este de Egipto con Saqqara. La distancia abarca alrededor de 800 millas de terreno montañoso y obstáculos. Imagine transportar el peso de un bloque de granito a través de la región sin tecnología, sin maquinaria, y arrastrando estos bloques uno por uno sobre tablones de madera. ¿Suena posible? Pero no todas las cajas están hechas de ese granito específico del este de Egipto. Algunas cajas están construidas con granito que se encuentra en las canteras de Asuán. Asuán está aproximadamente a 500 millas de Saqqara, y aunque Saqqara y Asuán están conectadas por el río Nilo, imagine el peso de solo uno de esos bloques extraídos de la cantera
en un barco en el año 3000 a.C., con cada caja terminada que se estima que pesa entre 70 y 100 toneladas. Los científicos estiman que una sola pieza de granito en bruto necesaria para uno de estos sarcófagos habría pesado más de 200 toneladas. Los egiptólogos pintan una imagen de piedras enormes colocadas sobre tablones y trineos, vertiendo arena debajo para arrastrarlas suavemente por terreno montañoso. Pero si consideramos el peso y el tamaño gigantesco de estas cajas, todas estas explicaciones se desmoronan. Además, una caja abandonada en el centro de un túnel revela un misterio aún más intrigante. No había ningún trineo de madera debajo. Este detalle es significativo porque, sin maquinaria moderna, incluso cientos de hombres trabajando en perfecta coordinación apenas generarían la fuerza necesaria para mover esta estructura monumental. Pero aquí encontramos otra paradoja fascinante. Este hipotético ejército de trabajadores ni siquiera podría ocupar físicamente el espacio disponible en los túneles. Esta caja particular es especialmente reveladora, pues ilumina varios aspectos cruciales del enigmático proceso de construcción. En primer lugar, la arquitectura del túnel presenta una peculiaridad desconcertante. El pasaje es apenas 2 pies más ancho que la piedra misma, creando un espacio tan reducido que hace físicamente imposible acomodar la cantidad de personas necesarias para mover semejante peso colosal. En segundo lugar, el estado incompleto de la caja de piedra nos presenta otro dilema intrigante. Los artesanos, por razones desconocidas, optaron por no finalizar la construcción en la superficie, donde tendrían espacio y luz natural abundantes. En su lugar, tomaron la desconcertante decisión de transportar estas masivas estructuras a través de estos angostos túneles subterráneos para realizar allí las delicadas tareas de tallado, acabado y pulimento. Quizás lo más intrigante sea que esta caja particular nos revela evidencia de una interrupción abrupta y dramática del proyecto. La ausencia de tapas en algunas cajas y el hallazgo de una tapa solitaria abandonada melancólicamente en el túnel de entrada sugieren un abandono repentino y posiblemente forzado del proyecto. Las diferentes etapas de finalización en que se encuentran las cajas son un testimonio silencioso de este misterioso cese de actividades. Para comprender verdaderamente la magnitud del desafío, uno debe visualizar las condiciones laborales extremas. Túneles angostos y serpenteantes donde, en algunos tramos, el espacio libre se reduce a menos de 1 pie. Número 6. Manipular granito duro con sierras y cinceles. Eso produce enormes cantidades de polvo atrapado en un subterráneo oscuro, sin apenas ventilación y nubes de polvo. Allí es donde los antiguos egipcios ejecutaron la maravillosa precisión de las cajas de Serapeum. ¿Cómo trabajamos con granito similar hoy en día? Se utilizan explosivos para extraer trozos de granito extraídos de canteras empinadas con maquinaria pesada, y luego se cortan con sierras enormes que funcionan bajo presión hidráulica. Además, en los tiempos modernos, incluso con increíbles avances en tecnología, el hombre simplemente no quiere el dolor de cabeza de trabajar con bloques de granito tan gigantes. Sería, simplemente, una tarea demasiado difícil. Las teorías dominantes incluyen el hábil uso de herramientas manuales por parte de los egipcios. Pero incluso hoy, cerrar, perforar y cortar una caja de este tamaño sería un desafío enorme. Si los expertos quisieran imitar estas cajas hoy, se necesitarían enormes cantidades de mano de obra y maquinaria para lograr ese objetivo. Armados con la última tecnología moderna, taladros mecánicos, sierras y herramientas de tallado, el proceso comenzaría con la extracción de un bloque gigante de piedra para cada caja del este de Egipto y su transporte a Saqqara. Luego, excavarían el interior de la caja utilizando taladros mecánicos, mantendrían la geometría con herramientas de medición avanzadas, cortarían las tapas del mismo bloque de granito, pulirían las superficies y lo llevarían bajo tierra, logrando esa hazaña hace miles de años, todo con pura mano de obra. Es alucinante. Según los ingenieros modernos, manipular un bloque de granito tan grande sería simplemente demasiado trabajo. Por lo tanto, recrearían la caja utilizando 6 piezas de granito en lugar de un gran bloque y las colocarían juntas para formar una sola caja. Solo con mirar estas cajas, la lógica básica dicta que su fabricación estaría impulsada por algo más fuerte que las manos y los músculos humanos. Para ahuecar bloques gigantes, se necesitaría un inmenso trabajo manual, pero también técnicas de tallado de piedra,
que siguen siendo un desafío en los tiempos modernos. La uniformidad del grosor de las paredes es igualmente confusa y exige explicaciones racionales que los arqueólogos e historiadores no han podido proporcionar, como si el exterior de acabado liso de las cajas del Serapeum no fuera lo suficientemente enigmático. El interior es aún más impresionante. Pulidas hasta una superficie vidriosa que aún conserva un brillo reflectante, a pesar de que no se ha intentado pulirlas recientemente, las cajas siguen asombrando e intrigando al mundo. Según los investigadores, los trabajadores de la piedra de esa época no estaban familiarizados con las técnicas abrasivas. En su lugar, se utilizó una solución química para lograr este acabado reflectante. De hecho, se han descubierto algunas gotas endurecidas de residuos desconocidos en la base de las tapas, lo que indica el uso de una fórmula química perdida hace mucho tiempo. Hoy, aunque las cajas muestran signos evidentes de daño, con algunas tapas destruidas por antiguos saqueadores, el interior es una oda a las cajas del Serapeum. Número 5. Absoluta perfección antigua. Niveladas, lisas y pulidas, los artesanos no descuidaron en absoluto el interior de las cajas. Sin embargo, una vez más, se trata de mucho esfuerzo desperdiciado, todo para colocar toros muertos momificados. Al señalar las sorprendentes características físicas y el grado de esfuerzo que se necesitó para terminar estas cajas, uno vuelve una y otra vez a la geometría, la falta de fracturas en la piedra y la precisión. El uso de mazos de piedra para sacar el granito del interior simplemente no habría funcionado. La fuerza de los golpes agrietaría los bloques de piedra. Mientras tanto, la teoría alternativa de los cinceles raspando inmensas cantidades de granito, eso simplemente llevaría una eternidad. Si tuviéramos que tomar las teorías tradicionales presentadas por los arqueólogos al pie de la letra, tendríamos que creer que una civilización antigua, sin maquinaria ni tecnología, logró extraer enormes bloques de granito del este de Egipto. Desde las canteras de Asuán y el este de Egipto, los antiguos constructores extrajeron colosales bloques de piedra que pesaban aproximadamente 200 toneladas cada uno. Con un dominio incomprensible de la ingeniería, transportaron estas masivas estructuras inacabadas a través de cientos de millas de terreno accidentado hasta Saqqara, donde las transformaron en cajas de una perfección geométrica extraordinaria. Lo más desconcertante de esta hazaña monumental es que, según los registros históricos, todo este esfuerzo hercúleo aparentemente tenía un único propósito: servir como receptáculos para los toros momificados de Apis. Esta explicación plantea interrogantes fascinantes. Las dimensiones de estos sarcófagos son sorprendentemente excesivas, con las cajas más grandes alcanzando más de 2 metros de ancho y 4 metros de largo. ¿Por qué construir contenedores tan desproporcionadamente espaciosos para los toros sagrados? La hipótesis de que este espacio adicional fuera para la comodidad de las momias parece poco convincente, especialmente considerando que otros toros de Apis fueron enterrados en modestos sarcófagos de madera en las proximidades del Serapeum de Saqqara. Es más, la tradición funeraria egipcia raramente priorizaba el espacio en los ataúdes. Incluso los propios faraones eran confinados en sarcófagos tan ajustados que apenas permitían acomodar sus cuerpos momificados. Otro aspecto intrigante de este misterio es la elección del material. La decisión de utilizar granito en lugar de piedra caliza resulta particularmente enigmática. La piedra caliza no solo era el material predilecto en numerosas construcciones del antiguo Egipto, sino que además presentaba ventajas prácticas significativas. Era considerablemente más blanda, más fácil de trabajar y moldear, y notablemente más liviana para su transporte. Más aún, existían abundantes canteras de piedra caliza en las inmediaciones de Saqqara. El uso de este material local habría simplificado enormemente la logística y reducido drásticamente el esfuerzo requerido en la cadena de suministro. Sin embargo, inexplicablemente, optaron por transportar granito desde yacimientos ubicados a cientos de kilómetros de distancia, a pesar de que las cajas, destinadas a permanecer enterradas, no enfrentarían los efectos erosivos de la intemperie que podrían justificar la necesidad de un material más resistente. Número 4. ¿Por qué elegir el granito? Una explicación presentada por los expertos proporciona algunas respuestas. Según el cosmonauta ruso Konstantin Borisov, el granito es la piedra de elección cuando se necesita un contenedor hermético.
Borisov publicó su investigación sobre megalitos egipcios como las grandes pirámides y ha propuesto una idea intrigante. Dado que el granito no es poroso, las cajas se sellan temáticamente con sus tapas puestas. El granito también es único porque tiene un alto contenido de cristales de cuarzo. Esto significa que cuando se coloca bajo tensión mecánica de mayor presión, se generaría una carga eléctrica. ¿Se atribuyeron por error estas cajas de magnífica arquitectura a entierros de toros sagrados y eran en realidad baterías gigantes? Borisov ha detallado que, bajo una tensión increíblemente alta, las cajas producían un voltaje que podía ser lo suficientemente alto como para ionizar el aire a su alrededor, lo que hacía que brillara. La falta de hollín y marcas de quemaduras en las paredes del interior del túnel respalda la idea de que no se utilizaban antorchas de fuego bajo tierra. Es por eso que la antigua civilización ejecutó la enorme tarea de transportar granito hasta Saqqara, porque necesitaban un material no poroso que atrapara los gases a presiones increíblemente altas. Con las tapas de estas cajas que pesan casi 30 toneladas, tal vez la caja estaba destinada a ser utilizada como una cámara de presión, todo para ejecutar un proceso científico sofisticado. Además, un boceto del siglo XIX de las cajas también respalda la teoría de Borisov. El boceto muestra pilas de piedras colocadas sobre las tapas. Alguien que construyó o utilizó las cajas de granito estaba tratando de amplificar la presión de las tapas y atrapar lo que había dentro. Si estas cajas estaban destinadas a ser ataúdes, ¿por qué necesitarían este peso adicional en la parte superior? No es como si los toros momificados pudieran escapar corriendo. Entonces, ¿qué tipo de proceso buscaban los creadores originales de las cajas? ¿Por qué era necesario complementar una tapa de 30 toneladas con un peso adicional en la parte superior? Los egiptólogos nos pintan una imagen de cientos de artesanos antiguos, hacinados en estrechos túneles subterráneos en polvo y oscuridad, arrastrando un enorme bloque de granito a través de pasajes tortuosos y centrándolo perfectamente en su lugar de descanso final. Luego repitieron este proceso 23 veces más. La motivación y la determinación necesarias para ejecutar este proyecto piden ser atribuidas a algo más profundo y significativo que la creación de un cementerio para toros. Por lo tanto, si se combinan los hallazgos de Borisov con la investigación realizada por ingenieros como Christopher Dunn, las cajas de Serapeum como baterías gigantes comienzan a tener más sentido. Dunn presentó una extensa investigación de vanguardia para sugerir que las grandes pirámides de Giza sirvieron como una máquina de recolección de energía. Número 3. Las pirámides no son solo un monumento llamativo. Estaban destinadas a generar energía para la civilización egipcia. Esa posibilidad nos lleva a considerar si la explicación de Graham Hancock sobre estos arquitectos prehistóricos en realidad tiene más sentido que las ideas de los arqueólogos convencionales. Las ideas de Hancock se consideran muy controvertidas y sugieren la existencia de una civilización tecnológicamente avanzada que se perdió en tiempos prehistóricos, muy posiblemente destruida por un cataclismo. Hancock cita escrituras culturales y religiosas de todo el mundo que insinúan constantemente la ocurrencia de un gran diluvio. ¿Qué pasaría si ese gran diluvio acabara con una civilización que era increíblemente avanzada en tecnología, solo para dejar lugar a los egipcios que trabajaban con herramientas de cobre y cinceles? ¿Qué pasaría si los humanos hubieran alcanzado la grandeza tecnológica en un tiempo perdido hace mucho tiempo, pero la humanidad se viera obligada a comenzar de nuevo? Nuestra comprensión de estas civilizaciones antiguas y estructuras megalíticas está nublada por una verdad más grande e inimaginable. ¿Y si la humanidad ya hubiera estado aquí antes con maquinaria, poder y tecnología? Cuando los medios presentan la idea de una civilización perdida tecnológicamente avanzada que fue aniquilada en algún momento de la historia, suena descabellado. Pero las teorías convencionales sobre el uso de cinceles primitivos para raspar laboriosamente el granito, uno de los materiales más duros conocidos por el hombre, para crear formas geométricas de una precisión extraordinaria y recipientes de piedra herméticamente sellados, ¿cómo pueden considerarse una explicación más plausible? Los arqueólogos tradicionales han sido incapaces de proporcionar respuestas satisfactorias a las numerosas inconsistencias y vacíos que plagan estas explicaciones convencionales. Mientras tanto, historiadores modernos, armados con análisis detallados y principios de ingeniería contemporánea,
continúan exponiendo las deficiencias fundamentales en estas teorías establecidas, utilizando argumentos basados en principios científicos, limitaciones físicas y racionalidad práctica. En este contexto, una teoría alternativa ha comenzado a ganar considerable atención entre un público cada vez más escéptico y analítico: la fascinante posibilidad de que la civilización egipcia que conocemos tradicionalmente no fuera realmente la constructora original de estas cajas monumentales, sino que las encontró durante sus excavaciones y, reconociendo su extraordinario valor y potencial, las adaptó ingeniosamente para sus propios propósitos rituales y religiosos, tal como nosotros las hemos descubierto milenios después en nuestras propias exploraciones arqueológicas. Esta hipótesis, respaldada por un creciente cuerpo de evidencia circunstancial, plantea una pregunta verdaderamente fascinante que desafía nuestra comprensión convencional de la historia antigua. ¿Es posible que los antiguos egipcios, al encontrarse con estas cámaras colosales de origen misterioso y construcción incomprensiblemente precisa, simplemente decidieran aprovechar su existencia y reutilizarlas como repositorios sagrados para sus venerados toros momificados? Número 2. Datar la fabricación de las cajas. Basándose en los jeroglíficos rudimentarios, es una estrategia errónea. Estas cajas estaban destinadas a servir a un propósito más grandioso que el de ser meros entierros de toros de oro. Por lo tanto, la idea de una manipulación compleja de la energía u otro proceso científico que nuestra civilización aún no ha descubierto suena como un propósito más plausible para estas cajas. Los arqueólogos tradicionales siguen burlándose de Hancock y su teoría de una civilización antigua perdida. Por supuesto, nunca se ha encontrado evidencia de maquinaria o tecnología dentro de las estructuras antiguas. Según los arqueólogos, los artesanos egipcios de la piedra habían perfeccionado su habilidad a través de una increíble dedicación, paciencia y práctica que se transmitió de generación en generación. Pero la capacidad física humana no es infinita. Tiene limitaciones de las que somos muy conscientes hoy en día. Y aunque estos historiadores están comprometidos con la idea de que los egipcios portaban herramientas de cobre, múltiples descubrimientos similares en todo Egipto desafiaron seriamente la teoría de la habilidad avanzada para cortar la piedra, la paciencia y la técnica detrás de las maravillas arquitectónicas esculpidas en piedra dura. Otros sitios arqueológicos tienen cajas de granito similares con absoluta precisión geométrica. Eso no es una hazaña sencilla. También escuchamos especulaciones sobre taladros con punta de diamante y maquinaria pesada sofisticada detrás de la construcción de las cajas del Serapeum y otras estructuras megalíticas antiguas. ¿Pero hay evidencia? Algunos argumentarían que sí. Echemos un vistazo a un ejemplo de una caja similar descubierta en un sitio separado en Egipto. Se encuentra en el Museo del Cairo con un único corte irregular a través del granito. A primera vista, parece un proyecto que simplemente se abandonó debido a un error. Pero si observamos de cerca el ángulo y la profundidad del corte, es casi una evidencia evidente de la impactante verdad sobre sus constructores. Este corte solo podría haberse creado si algo cortara la piedra a una velocidad increíblemente alta. ¿Cómo pudo un cincel cortar tan profundamente el granito duro sin la fuerza de un martillo, que en realidad partiría y destrozaría la piedra sin posibilidad de reparación? Y observemos las marcas de sierra en otras cajas de granito dentro del Museo del Cairo. Parecen similares a las marcas que dejan las sierras de cinta modernas. De hecho, indican una velocidad operativa más eficiente que la que tenemos hoy. ¿Son estas marcas evidencia de tecnología de corte mecánico, como las máquinas modernas que se utilizan para cortar granito equipadas con hojas incrustadas de diamante de alta calidad? Una tecnología similar en manos de una civilización antigua parece una idea absurda, pero uno se pregunta, ¿es más plausible la teoría alternativa de técnicas de cincelado lento utilizando herramientas de cobre y hierro? ¿Y cómo explican los arqueólogos convencionales estos agujeros perfectamente circulares en varios artefactos de granito descubiertos en Egipto? El ancho uniforme de estos agujeros y la profundidad dentro de la pieza de granito en sí requerirían una herramienta de perforación de alta tecnología con una punta incrustada de diamante. Otro ejemplo es un artefacto de granito cilíndrico que fue descubierto cerca de la Gran Pirámide. Este cilindro está marcado con una ranura espiral continua, muy similar a la que vemos en un disco de vinilo.
¿Cómo crearon los antiguos egipcios esta espiral sin una rotación a alta velocidad? La idea de que una civilización egipcia simplemente descubrió y reutilizó las cajas de Serapeum suena más convincente, especialmente si la combinas con los tallados amateurs en cajas arquitectónicamente perfectas. Parece que la respuesta está en una pieza faltante del rompecabezas. Número 1. Una tecnología olvidada que se llevó el gran diluvio u otro cataclismo. Una tecnología ancestral que aguarda pacientemente bajo la arena del desierto, esperando ser revelada por aquellos lo suficientemente curiosos para buscarla. Una tecnología que no solo nos ayudaría a comprender los misterios que rodean el origen, el propósito y la extraordinaria artesanía de las cajas de granito del Serapeum, sino que también arrojaría luz sobre la grandeza y magnificencia de otras estructuras megalíticas construidas con una precisión geométrica que desafía nuestra comprensión actual. Por ahora, los enigmas que envuelven a las cajas de granito del Serapeum permanecen como un testimonio silencioso de un conocimiento perdido. La asombrosa exactitud de su construcción, la precisión milimétrica de sus ángulos, la misteriosa elección de un material tan desafiante como el granito y el complejo proceso de transporte continúan siendo aspectos inexplicables que desafían nuestra comprensión moderna. Las preguntas se multiplican sin cesar. ¿Cuál fue la verdadera motivación para transportar estas monumentales cajas a través de un intrincado laberinto subterráneo? ¿Por qué eligieron específicamente un material tan resistente y difícil de trabajar como el granito? ¿Mediante qué técnicas inconcebibles lograron los artesanos alcanzar una planitud en las paredes interiores con una precisión que rivaliza con la 20ª parte del grosor de un cabello humano? ¿Qué métodos emplearon para trasladar estas masas colosales desde canteras remotas, ubicadas a cientos de kilómetros de distancia? ¿Cómo consiguieron maniobrar las cajas a través de túneles tan angostos donde apenas habría espacio para los trabajadores? ¿De qué fuente emanó esta extraordinaria precisión matemática que parece sobrepasar incluso nuestras capacidades actuales? ¿Y cuál podría ser la razón detrás del pulido casi especular de los interiores, si su único propósito era albergar los restos momificados de toros sagrados? Sin embargo, si consideramos la hipótesis de que estas cajas fueron efectivamente creadas por una civilización prehistórica tecnológicamente avanzada, surgen nuevas interrogantes igual de intrigantes. ¿Cómo lograron introducir la maquinaria necesaria en estos estrechos pasajes subterráneos? ¿Qué tipo de tecnología podrían haber empleado para transportar y posicionar con tal precisión estas cajas masivas a través de los túneles hasta sus ubicaciones finales? A lo largo de los años, han surgido diversas teorías que atribuyen la construcción de las cajas del Serapeum y otras estructuras megalíticas alrededor del mundo a seres fantásticos, visitantes extraterrestres o incluso a una antigua raza de gigantes. No obstante, cada una de estas explicaciones presenta sus propios elementos inverosímiles y difíciles de sostener bajo un escrutinio riguroso. Nuestra civilización contemporánea anhela encontrar una explicación fundamentada en la razón y la ciencia. Sin embargo, en ausencia de evidencia arqueológica concluyente, nos vemos limitados a formular nuestras propias hipótesis y reflexiones personales sobre el verdadero propósito y origen de las misteriosas cajas del Serapeum. Nos vemos en el próximo video.